Buenas tardes. Espero se encuentren bien. Soy el facilitador Sami Hamdan Suleimán. Hoy vamos a continuar con el cuarto módulo del seminario de actas policiales y demás aspectos procesales en materia penal. Vamos a tratar un tema de sumo interés para todos en el ámbito del proceso, en el ámbito de las investigaciones penales. Y hoy vamos a hablar del sitio del suceso o hallazgo de la evidencia. No siempre el sitio del suceso termina siendo el sitio del hallazgo de la evidencia. Eso lo vamos a explicar ahora. Los tipos de sitio de suceso y sus modalidades. También los pasos a seguir en el sitio del suceso o en el sitio de hallazgo de la evidencia. Y luego de ello, pues todo eso que exige el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal respecto al manejo, al trato que debe dársele a la evidencia física localizada. Es decir, la protección, fijación, colección, embalaje, rotulado y etiquetado, además del traslado y la preservación de la evidencia física. Vamos a hablar de las definiciones del sitio del suceso. Cuando hablamos de sitio de suceso en el contexto penal, pues es el sitio donde ha ocurrido un hecho de naturaleza delictual, ¿verdad? Es el lugar que guarda relación con un hecho punible. Es el lugar que tiene relación con la comisión de un delito en alguna de sus fases. Y ahora vamos a hablar de esas fases. Y en que debe haber quedado pues alguna huella, algún rastro, tanto del autor como inclusive de la propia víctima, en razón a las características del hecho que se ha producido. Entonces se trata de un área físicamente determinable en la que se encuentran elementos comprometidos con la ejecución del hecho criminal. Ahí tenemos nosotros algunas definiciones que están en el material que tienen ustedes en el aula publicada. Hablamos de los tipos de sitio de suceso. Desde el punto de vista del lugar, tenemos desde el punto de vista logístico, también tenemos algunos pasos y requisitos para que la evidencia física se convierta en elemento material probatorio en el desarrollo de un proceso, especialmente en el marco de las diligencias urgentes y necesarias que debe cumplir el organismo, entiéndase técnico-científico de la investigación penal, como lo es el CICPC, o cualquier otro organismo policial que en razón a la naturaleza del hecho, pues tenga la obligación de presentarse y en algunos casos de acordonarlo cuando, por ejemplo, llega en un sitio de suceso por un homicidio, llega primero un organismo policial estatal, la Guardia Nacional, acordonan el sitio hasta tanto llegue el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas con el eje contra homicidios, el laboratorio criminalístico y el equipo de funcionarios de sala técnica a los efectos de poder abordarlo de manera idónea. Pero los tipos del sitio de suceso, como dije antes, tienen que ver desde el punto de vista del lugar como aquellos que son abiertos, cerrados con desplazamiento móvil y mixtos. Abiertos son aquellos que están expuestos a factores ambientales. Es de acceso directo de cualquier particular. Por ejemplo, una vía pública, una plaza pública, un estacionamiento público, como ocurre en San Cristóbal, por ejemplo, con el estacionamiento de la Plaza de Toros. Quienes viven aquí en la ciudad saben cómo es eso.
Entonces, es una vía pública, es la calle a la que cualquier ciudadano puede accesar y que está expuesto a factores ambientales, al medio ambiente. Es decir, no tiene techos, no tiene paredes, es de fácil acceso. Los sitios de suceso cerrado, a diferencia de los anteriores, pues no se encuentran expuestos a los factores ambientales y tienen ciertas limitaciones para que cualquier persona pueda ingresar al mismo. Entonces, ejemplo, una vivienda, un garaje de una vivienda, una oficina, un galpón. Esa es la modalidad desde el punto de vista del lugar. También tenemos los cerrados con desplazamiento, que es una nueva modalidad, pues asumida por algunos expertos en el área, y ahí refieren el avión, los vehículos, los trenes, los autobuses, porque más allá de ser sitios de sucesos cerrados, pues tienen la posibilidad de desplazamiento, de ser movilizados de un sitio a otro. Y los mixtos son aquellos en los que se produce la combinación de los anteriores. Un ejemplo, un balcón de un apartamento. Un balcón de un apartamento está expuesto a factores ambientales, pero está dentro de un recinto cerrado, porque cualquiera no puede accesar al balcón. Sin embargo, está expuesto a factores ambientales. Entonces, allí tendríamos un modelo mixto y hay que tenerlo bien referenciado. Eso desde el punto de vista del lugar. Pero también tenemos desde el punto de vista logístico. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí vamos a encontrar tres ámbitos. El sitio, desde el punto de vista logístico, tiene que ver con la planificación o preparación del hecho criminal. El sitio donde se ejecuta, ¿verdad? Y el sitio de liberación, donde se logran lanzar, soltar o dejar algunos rastros que resultan ser evidencias del hecho criminal ocurrido. El de planificación o preparación es el sitio donde se planifica el delito. Ejemplo, un grupo de personas se ponen de acuerdo para secuestrar a X personas. Y la primera reunión que tienen para planear el hecho es una oficina. Y en esa oficina hay información escrita, hay fotografías donde se fija la ruta que tomaba la víctima en las mañanas para llevar a sus hijos al colegio, el lugar donde dejaba a sus hijos, la ruta que seguía después de dejar a sus hijos en el colegio a la oficina, la hora de salida de la oficina. Esos elementos más otros que pueden hallarse en una agenda, por decirlo así, anotaciones de agenda, pues permiten presumir que en ese lugar pues se reunían quienes habían planeado la ejecución del secuestro. Esas evidencias que se localizan allí se tienen que colectar, por supuesto, previa realización de una inspección técnica, ¿verdad? Pero ese sería un sitio de planificación o preparación de ese delito de secuestro. Ahora, cuando el señor sale de la oficina a la 1 de la tarde a buscar a sus hijos al colegio y es tomado en ese trayecto, pues, y es sometido, bajado de su vehículo y trasladado a otro, bueno, ese es el sitio de ejecución del hecho criminal. Ahí tenemos el sitio donde se está perpetrando el delito de secuestro. Pero supongamos que lo montaron en el carro y en el trayecto lanzan el maletín de esa persona o sus documentos personales o su cartera. Entonces,
más adelante, en ese recorrido de investigación que hace el órgano que tiene conocimiento del hecho, que en este caso podría ser el grupo anti-extorsión y secuestro o la unidad especializada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en materia de extorsión y secuestro, ubican la cartera por la ruta de salida del vehículo donde se llevaron al secuestrado. Bueno, ese es un sitio de liberación porque de evidencias físicas, toda vez que no es el sitio donde fue planificado ni es el sitio donde se ejecutó el secuestro, pero sí es el sitio donde liberaron pertenencias del secuestrado. Entonces allí estaríamos en presencia de un sitio de liberación de evidencias del delito de secuestro, del delito que se le estaría atribuyendo. Cada una de las escenas, cada uno de los sitios de suceso debe ser estudiado con la misma acuciosidad. Debemos recordar que los espacios físicos deben, incluirse las zonas circundantes, los alrededores del sitio. No podemos limitarnos a la especificidad del sitio donde se llevaron al sujeto y descuidar los alrededores del mismo. Es necesario que el método de búsqueda de evidencias se extienda a sitios conexos, a sitios inmediatamente conectados con el sitio del suceso. Teniendo en cuenta lo anterior y que además resulta indesprendible, ¿verdad?, para el manejo de la evidencia física, entraremos a ver lo correspondiente al tema que debe o a los pasos que deben seguirse en el sitio del suceso o en el sitio de hallazgo de las evidencias físicas que podrían terminar convirtiéndose en elementos materiales probatorios. Recuerden que yo se los he dicho en clases anteriores, no toda evidencia física termina siendo elemento material probatorio. Eso ténganlo muy bien preciso, por favor, bien claro, porque hay evidencias físicas que no representan ninguna carga probatoria a los efectos de probar el hecho que se le atribuye a determinada persona o el hecho que se ha producido, porque carecen de pertinencia, carecen de idoneidad, carecen de utilidad y no van a servir para la tarea reconstructiva, porque recordemos que el proceso penal es propio de una tarea reconstructiva para alcanzar ¿qué? ¿Quién me dice de los que está ahí qué se busca a través del proceso penal? ¿Quién se atreve a decirme para que se gane un punto? ¿Qué se busca a través del proceso penal? Ajá. Doctor, alcanzar la verdad. Muy alcanzar bien. la verdad verdadera. Sí, ¿quién está diciéndomelo? ¿Pedro? Pedro Sánchez. Muy bien, Pedro. Ese es justicia, doctor. Sí, ese es el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. Y yo les voy a preguntar algo más. ¿Será que la verdad se alcanza en la fase de juicio o en qué fase? La verdad se alcanza en la fase intermedia, donde se somete a proceso, donde la verdad histórica pasa a ser verdad procesal. Ajá. ¿Quién dice otra cosa distinta o igual? ¿Dónde se alcanza la verdad en el proceso penal? ¿En qué fase? En la fase de juicio, cuando se dictamina, doctor. Ajá. ¿Quién más? Enrique. En la fase de juicio, doctor. Cuando se determine, cuando el juez determine la verdad verdadera. Después de la Keila, verdad. ¿qué opina Keila? Harold Torres. No, claro, pero Keila, ¿qué opina? Ah, ok. ¿En qué fase? ¿En juicio o en la intermedia? ¿Dónde se logra alcanzar la verdad en un proceso? La verdad se puede alcanzar en la fase intermedia, obviamente antes de la sentencia, cuando ya están toda la evidencia puesta sobre la mesa. ¿Y Marisela qué me dice? Raúl Sierra habló. Ajá, ok. Bueno, profe, yo pienso que la verdad se puede
encontrar incluso en el proceso de investigación. Puede llegar a varios procesos, pero allí inicia para mí la búsqueda de la verdad. Ok, miren, bueno, falta Susana. Sí. O sea, puede ser en la fase intermedia, ya pueden tener conocimiento de la verdad, pero el juicio es para determinarlo. Sí, escuchen la pregunta. ¿Será que la verdad resulta alcanzable solo en la fase de juicio? ¿Dónde se debate? ¿Dónde es el debate? ¿Dónde es el debate? ¿En qué fase? La fase intermedia. La fase de oralidad. Bueno, mire, la fase de juicio es la fase del debate. ¿Dónde se practican las pruebas? ¿Dónde se da, dónde declara el testigo? ¿Dónde se confrontan? ¿Dónde en la fase preparatoria? No, fíjense, les voy a aclarar. Les voy a aclarar. Yo quiero ubicarlos en el contexto del proceso como debe ser. Por ahí alguien acertó. Y yo sé quién acertó. Mire, la verdad no siempre resulta alcanzable en la fase de juicio oral y público. No siempre. La verdad tampoco se alcanza en la fase intermedia. Cuidado con eso. Cuidado. ¿No? La verdad se alcanza normalmente en un proceso que llegue a juicio, pues la verdad se debería alcanzar en la fase de juicio. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Si viene X y denuncia a Y por simulación de hecho, por un delito, y Y logra demostrar en la investigación que él no cometió ese delito y que ese hecho no se le puede atribuir a él, y el fiscal decide después de la investigación sobreseerlo porque el hecho no se le puede atribuir a él. Ahora yo pregunto, ¿será que en la fase preparatoria no se puede alcanzar la verdad? Claro que se puede alcanzar. Claro que sí. Y creo que Marisela, claro, dependiendo de la evidencia. No, creo que Marisela fue la que acertó, ¿sí? ¿O estoy equivocado? Sí, Marisela. Entonces yo les digo una cosa, mire, no siempre esa verdad del artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal obligatoriamente se tiene que alcanzar en la fase de juicio. No todos los casos llegan a juicio y no todos los casos terminan con acusación. Hay muchos casos que terminan con sobreseimiento porque el hecho no ocurrió o porque el hecho no se le puede atribuir a esa persona. En esas circunstancias logramos alcanzar la verdad en la fase preparatoria. ¿Estamos claros con eso? Sí. Ahora, en la fase intermedia no se alcanza la verdad, porque el fiscal acusa, porque encontró elementos, pero la intermedia no es para debatir el fondo del asunto. Solamente es una especie de audiencia de filtro para evaluar algunas exigencias de legalidad y de constitucionalidad que se le exige al escrito acusatorio, que tiene que ver con los hechos, con el derecho, con los medios de prueba promovidos, para ir sanos a la fase de juicio oral y público a debatir y allí se alcanzará la verdad. Entonces, no siempre la verdad se alcanza exclusivamente en juicio, sino que a veces en la misma fase de investigación logramos demostrar que la persona que ha sido denunciada no cometió ese hecho. ¿Estamos claros? Okay. Muy bien. Seguimos avanzando. Perdonen que me salga del tema, pero es que es necesario porque ustedes ya van a ser abogados y entiendo que tienen una inclinación por el derecho penal. Muchos de los que están en pantalla trabajan en la fiscalía, ya tienen algunas experiencias. Sonia, Keila, Marisela, son funcionarios activos al servicio del Ministerio Público y tienen mayor experiencia sobre el tema, pero hay otros que a lo mejor no la tienen, pero es bueno ilustrarlos porque es mi tarea, pues, despejarles cualquier duda. Pasos y requisitos para que las evidencias físicas se conviertan en elemento material probatorio. Si se entiende el proceso como una secuencia de fases que se van agotando paulatinamente, pues tenemos que las evidencias físicas también atraviesan una serie de etapas que deben ser cumplidas y en ellas pues hay ciertos requisitos
específicos que son necesarios en su tratamiento para que se puedan llegar a convertir en elemento material probatorio. El primer elemento que tenemos que considerar está en la Constitución. En el artículo 49, numeral primero. No se olviden de ese artículo. Toda prueba obtenida con violación del debido proceso es nulo. Es decir, que si la prueba ha sido obtenida con violación del debido proceso, si esa evidencia física se ha obtenido con violación del debido proceso, pues jamás podrá convertirse en elemento material probatorio. ¿Por qué? Porque está influenciada por ilicitud, está influenciada por ilegalidad. Entonces, prueba ilícita. Sí, estaríamos, sí, exactamente. Por favor, si pueden, cierren el micrófono, que se oye un ruidito allí. No sé si alguien lo puede tener abierto. El manejo de la evidencia física desde el sitio del suceso, ¿verdad?, hasta su exhibición en la fase de juicio oral y público, conlleva obligatoriamente una serie de pasos que deben ser cumplidos de manera ordenada. Entonces, cuando ocurre un hecho criminal, lo primero que tiene que hacerse es proteger el sitio del suceso. Yo me voy a ubicar en el caso con ejemplos de homicidio. En una plaza pública se produce un homicidio y resulta que el primer organismo en llegar al sitio es la policía uniformada, la policía azul, que es la policía estatal. ¿Cuál es la tarea de ellos? Proteger el sitio a fin de evitar que personas extrañas puedan ingresar al mismo, para no alterarlo, para no modificarlo. Y ese es el primer punto que hay que cumplir. Impedir el acceso al mismo de personas no autorizadas, inclusive más allá de personas animales. Esos perritos que a veces están en la calle, que pueden entrar a un sitio de suceso y pueden alterarlo, porque si caminan sobre los charcos de sustancia hemática, pues van a regar la sustancia hemática y van a dejar modificado el sitio. Entonces es importante controlarlo y protegerlo. También cuando se practica una inspección en el sitio de los hechos o se practica una inspección de cadáveres o se realiza un allanamiento o registro, o también inclusive en las denominadas intervenciones corporales, que es lo que se conoce como inspección de persona, o más allá de eso, incluso durante las entrevistas, interrogatorios, es importante que el funcionario deje bien fijado el elemento que ha obtenido, pues resulte de utilidad para la investigación. Nosotros tenemos que tener debemos ser ordenados a los efectos de poder estar en cuenta de lo que se ha hallado, de lo que se ha fijado, de lo que se ha colectado, de lo que se ha trasladado, de lo que se ha experticiado, y tener muy claro lo que se pretende acreditar con cada uno de esos elementos, con cada una de esas evidencias que se hallan en el sitio del suceso, o no, a lo mejor no en el sitio, sino en el lugar donde ha sido abandonado o donde ha sido localizada esa evidencia física. Entonces el hallazgo está íntimamente vinculado con dos aspectos fundamentales a fin de que pueda más adelante servir de base para una decisión judicial, para la decisión del juez, y tiene que ver con la legalidad y con la autenticidad. La legalidad, ¿por qué? Porque si el procedimiento de hallazgo y manejo de la evidencia ha sido contrario al orden público, contrario a las exigencias de la Constitución y la ley, pues obviamente que no va a tener ningún valor. Y la autenticidad, porque a través de los pasos que se fijan en el artículo 187, desde la protección del sitio hasta su resguardo en la sala de evidencia, una vez que es desperdiciada, pues allí se busca preservar
la autenticidad del bien, es decir, del elemento, de la evidencia. Y eso es lo que se conoce como el principio de mismidad de la evidencia. Una vez que ha sido protegido el sitio del suceso, ¿verdad?, por la policía, pues llega el equipo técnico-científico al sitio, llega el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y llega el tridente, el eje contra homicidio, a modo de ejemplo con el tema del homicidio, llega el eje contra homicidio, llega el apoyo de sala técnica policial y llegan también el equipo del laboratorio criminalístico. Entonces empiezan a trabajar el sitio, lo fijan, ¿verdad? Fijan el sitio del suceso y también pueden fijar el sitio donde hayan encontrado alguna evidencia. Entonces esa fijación se cumple a través de manera escrita, ¿a través de qué? A través de la inspección técnica. La inspección técnica. Yo en esta clase pasada que tuve con ustedes traté el tema de no sé si fue en esta clase de procesal penal que tuvimos o fue el pasado sábado, donde hablaba de que los funcionarios muchas veces violentan el tratamiento de la cadena de custodia porque la misma uno termina revisando las inspecciones técnicas y muchas de ellas pues no refieren la cadena, sino que la cadena la asocian es con el acta de traslado al sitio y no lo hacen como lo fija el artículo 187 en su primera parte del Código Orgánico, que dice claramente que el registro de cadena de custodia deben hacer del seno de una inspección técnica. Entonces la fijación del sitio en principio es escrita a través de lo que se denomina como informe en el Código Orgánico Procesal Penal, porque ese es el término que ustedes van a encontrar allí, informe, pero ese informe es la inspección técnica que requiere una descripción descriptiva, narrativa, clara, precisa respecto al lugar del hecho, las condiciones en que se encontraba el sitio desde el punto de vista atmosférico, si hay puntos cardinales, pues deben fijarlos en la inspección, ubicar o fijar la ubicación detallada de las evidencias físicas, entiendas aquí el tema propio de la forma de lo hallado, la morfología, el color, el aspecto, el olor, las dimensiones, las técnicas aplicadas para la colección y preservación de estas evidencias. Y deberá mencionar los puntos de referencia permanente con respecto al sitio con relación a alguna evidencia en caso de homicidio, especialmente con el tema del cadáver. Si el cadáver está a 1 metro de la pared del inmueble, de la habitación en sentido norte, pues tendrán que referenciar en el posicionamiento del cadáver que éste se encuentra a una distancia de esa pared, que se trata de un elemento fijo. Es importante que eso lo fije. Luego de la protección y la fijación del sitio, bueno, también el sitio debe ser fijado fotográficamente, por supuesto. Y también el sitio puede ser fijado a través de la planimetría. Para eso los expertos del laboratorio tienen lo que se conoce como levantamiento planimétrico. El levantamiento planimétrico es otra forma de fijación del sitio del suceso. Luego de fijar el sitio, entramos a colectar las evidencias físicas. Hay evidencias físicas que son de carácter orgánico e inorgánico. Bueno, este procedimiento pues debe ser realizado por los funcionarios asignados como colectores de las evidencias físicas. Si hay organización en el equipo que va a trabajar en el sitio, pues no deberían actuar de manera desordenada sobre el mismo. Si Pedro Pérez colectó, Pedro Pérez debe aparecer referenciado en la planilla de cadena de custodia como la persona que colectó, como el funcionario que colectó esa evidencia física. Y deben ser colectadas según la naturaleza de cada una de ellas. Y debe requerirse pues las experticias que sean pertinentes en razón a la evidencia colectada. Entonces, si es sustancia hemática, pues obviamente que usted no la puede colectar con las manos, así de manera directa, ¿verdad que no? Sino, bueno, ni sopito, colecta una sustancia
una cantidad suficiente como para luego someterla al análisis correspondiente en el área a los efectos hematológicos, determinar, por ejemplo, la especie, el grupo, el factor, que son importantes a los efectos, porque más allá de haber sustancia hemática allí, podría uno presumir que pudiese ser no de la víctima, sino que también pudiese ser del sujeto activo del delito, quien pudo haber resultado herido en ese sitio, más allá de haber huido. Entonces es importante precisar por lo menos esos elementos de la sustancia hemática a los efectos de poder determinar si se corresponde con la sustancia hemática del occiso o no. Tenemos también el decálogo para la recolección de las evidencias físicas. Han desarrollado unos puntos, ¿verdad? Que deben ser supuestamente cumplidos en el marco de la colección de evidencia. Y dice, el decálogo dice lo siguiente, señala 10 puntos. Y dentro de los 10 puntos tenemos el primero: antes de tocar cualquier evidencia, se requiere haberla documentado previamente con exactitud. Es necesario, como mediante su propia descripción, a través de secuencia de imágenes y las mediciones apropiadas. Es importante siempre fijar de manera bien precisa, documentar de manera bien precisa la evidencia antes de tocarla. Tenemos también que es recomendable manipular lo mínimo posible la evidencia física, solo en lo estrictamente necesario para dar a cada una de esas evidencias físicas el tratamiento adecuado, como lo fija el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal, y no contaminarla. Si se trata de una evidencia de superficie lisa, ¿verdad? Pues podríamos hallar sobre ella a lo mejor algún rastro, ¿verdad? Que permita individualizar a la persona que ha manipulado, que ha tenido contacto con esa evidencia física, y es por ello necesario que no se maneje de manera irresponsable. También es importante colectar todo lo que podría ser de verdadero valor para el caso y no embasurar la investigación. No embasurar la investigación. Es importante que quienes trabajan en el sitio del suceso, la gente de técnica policial que hace la inspección, el jefe del área del laboratorio que está en ese momento en el sitio y el jefe del eje contra homicidios en los casos de homicidio, pues puedan ponerse de acuerdo en el sitio a los efectos de centrar la atención sobre evidencias que realmente puedan representar un valor a la investigación. Cada evidencia debe ser manejada de manera separada, de manera individual, y no colectarlas de manera conjunta ni embalarlas en un mismo envase de manera conjunta. Se debe colectar todo el objeto, es decir, no se debe permitir que se desprendan partes, fragmentos, y dejar esa parte de la evidencia embalada y la otra dejarla en el sitio, y es preferible que siempre sobre a que falte material al momento de la colección de las evidencias físicas. Asimismo, si llegare a ocurrir alguna circunstancia de orden accidental durante la recolección de alguna evidencia, pues es bueno reportarlo y no callarlo. ¿Por qué? Porque pudiese ser que se ha colectado alguna sustancia líquida, por ejemplo, de una muerte por envenenamiento, a lo mejor se ha colectado alguna sustancia líquida en el sitio y el envase se ha fracturado y se ha regado parte de esa evidencia líquida colectada. Entonces es importante hacerlo saber para luego no presumir que hubo un acto doloso con el ánimo de desaparecer esa evidencia que ha sido colectada.
Y los envases para las evidencias y los instrumentos para la recolección siempre deben ser nuevos. No pueden ser envases reutilizados porque ello termina generando una contaminación a la evidencia física que ha sido hallada en el sitio. Hay que usar los guantes látex, las pinzas que se han diseñado para ese tipo de labores y cualquier otro utensilio que resulte necesario para el trabajo en el sitio del suceso. También tenemos, ¿me ibas a decir algo, Harold? Por favor. Sí, doctor, referente a la recolección de la evidencia, pues la mayoría de los organismos policiales, bueno, en este caso el 6CPC, pues es el padre en la materia, ¿no? Referente a homicidios, ¿sí? De que la materia se trate. Y los organismos tales como Politáchira, Policía Nacional, ellos cuentan en la actualidad con un kit de pesquisa de la evidencia colectada en el sitio, como usted lo mencionó hace rato, hace unos minutos, profe. Esa es la Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, luego de nosotros, muy importante, muchas gracias, Harold, por su aporte. Luego de nosotros recolectar o colectar esa evidencia física, viene el embalaje de la evidencia. Viene el embalaje. Deben ser embaladas en receptáculos realmente apropiados según la naturaleza de cada una de ellas y deben tramitarse o peticionarse las experticias en razón al tipo de evidencia colectada. Si nosotros ubicamos en el sitio del suceso un arma de fuego tipo pistola y encontramos unas conchas de proyectil, pues al arma habría que practicarle un reconocimiento técnico y comparación balística para determinar si el funcionamiento del arma es idóneo, si funciona, y aparte, si esa concha ha sido producto del disparo realizado con esa arma de fuego que ha sido hallada en el sitio o si corresponde a otra arma distinta. Entonces, cada evidencia debe ser embalada por separado, aunque provengan de un mismo sitio de suceso. Es importante tener muy en cuenta ese punto. Y luego ya del embalaje, pues viene el rotulado y el etiquetado de cada una de las evidencias físicas. ¿Qué debe contener ese rotulado y ese etiquetado? Debe tener la identificación del órgano que cumple la tarea de investigación y el despacho que instruye esa investigación. Ojo, pudiese ser que aún el fiscal no esté en conocimiento de los hechos. Recuerden que normalmente en esos sitios de suceso donde se producen homicidios, el órgano que primero atiende es el órgano técnico científico y recordemos que ellos tienen un dossier de 12 horas para cumplir las diligencias urgentes y necesarias. Y esas 12 horas no exigen obligatoriamente la conducción fiscal. ¿Ok? Entonces, allí se identifica el órgano que está cumpliendo la tarea, que es el 6CPC, y el despacho que lo está instruyendo. En este caso, no hay instrucción fiscal, pues sería la unidad o el eje contra homicidio. Pero si hubiese ya instrucción fiscal, pues habría que señalar allí el despacho que está cumpliendo con esa dirección de investigación, que en este caso sería la Fiscalía X del Ministerio Público. Debe ir el número de registro de cadena de custodia. Toda planilla de cadena de custodia que tiene que tener un número, un control, en razón al registro que ellos van llevando numéricamente en sus libros. El número de expediente interno del organismo que está actuando, en este caso si es el 6CPC, pues el código de ellos, el tipo de delito que se investiga, si es un delito contra las personas, si es un homicidio, pues un delito contra las personas, el funcionario que ha colectado esa evidencia y debe ir el número de inspección técnica. Fíjense la importancia de este último punto, el número de inspección técnica. El número de inspección técnica. Entonces, uno a veces en los procedimientos ve que hay una planilla con registro de cadena de custodia, pero no hay un número de inspección técnica. Y es que eso se ha trastocado, eso se ha perdido, o sea, eso ya dejó de ser
realizado como lo exige el mismo artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal en su primera parte. Y suena tedioso que a veces uno llegue a un despacho fiscal o a un despacho judicial a argumentar esa actuación ilícita del funcionario al no haber cumplido con eso, porque le terminan diciendo a uno, ah, pero ahí está la planilla. Sí, pero es que la planilla exige un nacimiento de la inspección técnica. Y no lo digo yo, lo dice el código. No sé, ténganlo también muy en cuenta. Luego viene que el rotulado y etiquetado de las evidencias físicas. Entonces, bueno, seguimos en el rotulado y etiquetado. Entonces, la información que debe contener en ese rotulado y etiquetado: el número o letra correspondiente a la fijación realizada al momento de la colección. Usted sabe que en el sitio del suceso se marcan las evidencias. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, esa numeración ordenada debe ir señalada al momento de rotular y etiquetar la evidencia física. Debe ir también descrita la evidencia física colectada en el sitio, el lugar donde fue colectada la evidencia física y cualquier observación que adicionalmente considere el funcionario útil que deba ir señalada allí en la planilla. O en la etiqueta, mejor dicho, no en la planilla, en la etiqueta donde se fijan todos estos datos que estoy señalando. Una vez que la evidencia física ha sido embalada, rotulada y etiquetada, pues debe ser debidamente presentada, lo que permitirá garantizar la integridad de esa evidencia física, que además debe ir acompañada con la correspondiente fijación fotográfica para dejar constancia de las condiciones en las que esta misma fue colectada. Y luego ya corresponde trasladar la evidencia física. Deben ser trasladadas, pues obviamente, en medios de transporte, sea moto, sea carro, en fin, pero debe ser trasladada al sitio donde va a ser objeto de análisis, de experticia, al laboratorio correspondiente, y quien la va a recibir está en la obligación de revisar la planilla de registro de cadena y el correspondiente oficio de remisión. Y una vez que la evidencia física es trasladada por el funcionario, pues debe ser almacenada en el área de resguardo correspondiente. Una vez que ha sido experticiada, debe ser resguardada en un sitio de evidencia, en un sitio de resguardo de evidencias que debe tener cada organismo policial o inclusive el mismo organismo que ha practicado el dictamen pericial. Entonces, es importante tener muy en cuenta esos elementos que hemos tratado en la tarde de hoy. Pero yo también quería estacionarme un momentico en otro punto, porque nosotros tenemos que definir lo que es una evidencia física y lo que es una potencial evidencia física. ¿Quién de los que esté allí me puede, por favor, dar una definición propia de lo que es la evidencia física? Quiero oírlos, por favor. Gracias. Bueno, la evidencia física es todo aquello que se colecta en el lugar de los hechos, lo que se pueda palpar, ¿sí? Llámese, si en un lugar de los hechos hay casquillos de bala, evidencia física puede ser un arma de fuego, puede ser un arma blanca, llámese cuchillo, cualquier tipo de objeto palpable. Sí. Perfecto. ¿Quién más quiere opinar? ¿Una dama? Sí, doctor. Bueno, como lo dice Harold, son todos aquellos indicios, ¿no?, que se asocian con la escena del... Se cortó. Bueno. Doctor, que son todos... Bien. Bueno, es el conjunto de elementos. Van a estar involucrados directamente en lo que se fue el suceso. Aquellas que son posibles son las que supuestamente no están directamente involucradas al proceso. Sí, bueno, mira, son el conjunto de elementos grandes y pequeños en naturaleza diverso y de variado origen. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que esa evidencia tenga en sí un gran potencial investigativo. Un gran potencial investigativo. Si estamos trabajando
un sitio de suceso de robo, donde se ha cometido el delito de robo agravado, pues una evidencia física del delito de robo podría ser una concha de proyectil si el sujeto en la ejecución del robo ha accionado el arma de fuego. También podría ser un registro fílmico a través de unas cámaras de seguridad. Podría ser también una activación especial sobre determinada superficie lisa en la que el sujeto ha podido colocar sus manos a los fines de poder activar rastros dactilares que permitan su individualización. O sea, el testimonio de una persona, el relato que le puede dar una persona a uno, más allá de no ser una evidencia física, es una evidencia, porque el testigo ha observado el hecho. O sea, todo lo que resulte potencialmente útil para la investigación será una evidencia necesaria para el proceso. Pero entrando al tema de la evidencia física, pues son todos esos objetos que contengan potencialmente alguna carga que permita encauzar la investigación. Y se convertirá en elemento material probatorio en la medida en que durante la fase preparatoria permita ciertamente acreditar la tarea reconstructiva del hecho, y por eso es que luego eso que se conocía como evidencia física se convierte en elemento material probatorio, y bueno, también se le podría denominar en la fase preparatoria pues fuente de prueba, y se convertirá en medio de prueba a los efectos de una eventual acusación, y ya luego prueba durante la práctica del desarrollo del juicio oral y público. Hay un material que yo a lo mejor no recuerdo si se lo subí a ustedes al aula. Es un material del doctor Mora Izquierdo, que es un médico forense y es aparte pues un hombre vinculado a la Fiscalía General de Colombia por muchos años, y él elaboró un libro con otra compañera de trabajo, y ellos hablan de la evidencia física potencial, y ese es un término no utilizado en Venezuela, y él lo define de la siguiente manera: es aquel material no aparente ni visible a simple vista y que requiere de instrumental y tecnología moderna para ser descubierto. Por ejemplo, un apéndice piloso es una evidencia que no se observa a simple vista. Para poderla captar, obligatoriamente en un caso de homicidio o en un caso de violación, pues habría que practicarle un barrido a la sábana que estaba sobre el colchón, sobre la cama, a fin de poder colectar apéndices pilosos, especialmente en aquellos casos de violencia sexual producidos en el interior de una vivienda sobre determinada cama, o cuando la víctima, en ese afán de salvar su vida, forcejea con el causante del daño, ¿verdad? Y entonces en ese periplo, pues pueden quedar sobre la superficie de la cama algunos apéndices pilosos que al ojo por ciento pues no resultan apreciables, pero que a través de un barrido sí se pueden colectar, y esos son evidencias físicas de carácter potencial, porque nos pueden conducir ante un eventual sospechoso a un análisis de ADN y convertir ese elemento material probatorio en una prueba en el desarrollo de un proceso en la fase de juicio oral y público. Entonces, ya cuando hablamos de evidencia física, que puede ser la generalidad, y lo trasladamos al concepto de elemento material probatorio, pues, ¿qué podría ser? El elemento material probatorio es una cosa que tiene vocación probatoria, absolutamente vocación probatoria, y esa vocación probatoria se podrá practicar o materializar exactamente ya en la fase del juicio oral y público, en el desarrollo del debate. Bueno, mire, por el día de hoy debo ya concluir la actividad. Quiero agradecerles a todos la presencia. Hay una tarea fijada en el aula que debe cerrar hoy en la noche. Es la tarea de la unidad número 3. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp
yo quiero pedirles a ustedes, si hay alguien que haya tenido algún impedimento por el tema eléctrico o haya tenido algún impedimento por el tema del bloqueo, a lo mejor por razones administrativas dentro de la institución, por X o Y factor, y requiera que le habilite el tiempo, por favor me lo hacen saber. Me lo hacen saber, pero sí quiero que por favor antes del martes esté cargada esa tercera actividad, porque nosotros no podemos retrasarnos. Ya a partir de hoy en la noche van a observar cargada la tarea de esta unidad 4. Recuerden que este módulo tiene 6 unidades. Hoy fue la número 4. Próximamente tendremos la quinta y la sexta. También recuerden que el examen de Derecho Procesal Penal es hoy. A mí me llamó mucho la atención que ayer y antier me estuviesen escribiendo, mire, tengo una duda, ¿será que el examen es el 10? Yo les mandé a todos un correo electrónico, tuvo que haberles llegado. Y si ustedes entran al aula con periodicidad, tienen que haberse enterado por el aula, porque yo me comuniqué a través de participantes a cada uno de ustedes, ahí en la nubecita aparece la comunicación con ustedes, donde yo señalo que el examen era para el 12. Entonces yo no quiero que mañana me diga alguien a mí que no sabía que el examen era el 12, porque no se lo voy a abrir el 13, para que quede bien claro, por favor. Entonces estemos bien claros con eso. El examen no fue difícil, no es nada imposible, son cosas básicas. Que hay una por ahí, hay preguntas parecidas, sí, pero no son respuestas, no son preguntas idénticas. Hay una palabrita que cambia la pregunta de una con otra y la respuesta también se invierte totalmente. Entonces, eso lo hice en atención a lo que percibí en la primera evaluación, porque de verdad, bueno, quedé sorprendida. Mire, yo vi, eso no se me olvide y yo lo repito, vi un alumno que duró 2 minutos 34 segundos presentando la evaluación. Y yo estuve a punto de llamar a ese alumno para invitarlo a una quinta prueba, pero oral, para que me responda en ese tiempo la evaluación de manera. Lo puedo hacer, no estoy impedido de hacerlo. Soy el docente y lo puedo hacer perfectamente, porque uno observa todo a través de la plataforma. ¿Ve? Entonces, bueno, quiero agradecerle a ustedes la presencia, a Maris, mira, a Pedro Sánchez, a Enrique Ortiz, a Harold, a Claudia, a Jacqueline, a Keila, a Marisela, a Rubí, a Sonia, a Susana, a Yoscarlis. Quiero agradecerles a todos y a muchos otros que a lo mejor no puedo ver ahorita en la pantalla, agradecerles a todos la presencia en la clase de hoy. Quiero felicitarlos, ya próximamente van a ser abogados y espero que estas actividades que tenemos de dinamizar sobre puntos propios del proceso les puedan servir de algo para el ejercicio de la profesión de ustedes. Sonia Pulido, también la estoy viendo. Gracias por estar aquí en la tarde de hoy. Que tengan un feliz sábado. Hasta luego.